a dar comienzo, ¿sí? Bueno, buenas tardes, queridos alumnos. Pasa a ustedes, la verdad que es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, ¿sí? Y bueno, si ya se dieron cuenta, es nuestra última clase, ¿sí? Así que bueno, le decía a mi esposa, parece que me cuesta venir porque bueno, va a ser mi última clase. Y tal vez eso traiga alivio a ustedes porque bueno, ya han logrado pasar una materia más y eso me da mucha alegría también, mucha alegría saber de que bueno, han logrado una materia más, ¿sí? Eso es muy bueno. Así que eso también creo que les va a animar a ustedes y les va a decir, bueno, ahí vamos, vamos por otra hora. Así que bueno, hermano Walter, ¿podría hacer la oración de inicio, por favor? Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de aprender tu palabra, Padre Celestial. Gracias por estas clases, Señor amado, que son de bendición y de edificación, Padre Celestial, para nosotros, para nuestro entorno. Te pedimos que bendiga esta clase, Padre Celestial, a los que estamos presentes, al profesor y a los que van a escuchar y ver esta clase grabada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. ¿Sí? Bueno, me gustaría que en esta clase, dentro de lo posible, puedan tener sus micrófonos ahí disponibles. Vamos a hablar mucho, es la última clase, ¿sí? Así que no vamos a guardar mucho silencio. Y bueno, esta clase por ahí tiene un poquito la idea también de poder reflexionar, sí, en una historia, así como reflexionamos en la historia de Abraham, si recuerdan, ¿no? Entonces, por ahí meternos un poquito en este texto de Génesis capítulo 4 y bueno, en él poder sacar algunas cosas que para mí creo que son muy importantes, ¿sí? Así que bueno, no sé si ustedes pudieron leer Génesis 4 y si no leyeron, tal vez tengan conocimiento de la historia de Abel y de Caín, de dos hermanos, ¿sí? Si yo le pregunto a ustedes ahora, ¿qué les interesó? ¿Hay algo que les llamó la atención? ¿Hay algo que le dejó ahí en una duda? En ese texto, en esa narración de esa historia, o nada les llamó la atención. ¿Qué les pareció Génesis 4? La protección permiso, pastor, la protección de Dios hacia Caín. Porque Caín lo confronta y le dice, pero me van a matar, y le dice, el que te agredir a ti 7 veces lo castigaré, algo así dice. Muy bien. La protección de Dios hacia Caín, ¿sí? Re interesante, después vamos a tocar un poquito eso. ¿Alguien más? A mí me gustó mucho el versículo 7 que habla de que el pecado está a la puerta queriendo dominarnos y nosotros tenemos que vencerlo. Muy bien, muy interesante también, sí, Sharon. El pecado está a la puerta Ujú. y tenemos que tratar de vencerlo, ¿sí? De vencerlo. Bueno, estoy anotando un poquito porque después me olvido lo que dijeron. No me olvido de día, pero me olvido lo que me dijeron. Así que bueno. Bueno, este capítulo 4, sí, que nosotros vamos a compartir un poquito de esa historia, está insertado dentro de la narrativa de los capítulos anteriores y posteriores a ese. ¿Sí? Para poder entender un poquito con más claridad el capítulo 4 deberíamos haber estudiado los capítulos anteriores, sea el uno, el 2 y el 3, ¿sí? Y saber también un poquito qué es lo que narran los siguientes capítulos, hasta el capítulo 11
de Génesis. Pero sin embargo, vamos a tratar de entrar en este estudio con la suposición, ¿sí? De que ya sabemos los tres capítulos anteriores de Génesis, ¿sí? Porque ya hemos repetido bastante desde la creación, el Edén, la expulsión, ¿no es cierto? Desde el hombre, de la mujer. Entonces tenemos un poquito de conocimiento. Y esta es una historia muy interesante porque tiene muchas enseñanzas para nosotros, ¿sí? Vamos a ir trabajando de manera exegética cada versículo y cada tanto vamos a hacer un alto, ¿sí? Vamos a parar un poco para conocer un poquito las grandes verdades que encierra este capítulo. Sí, cuando yo digo exégesis o que vamos a trabajar de manera exegética, me estoy refiriendo a que tenemos que tomar muchas herramientas, ¿sí? Para poder estudiar, para poder profundizar. Ustedes saben de que no solamente si leemos el capítulo en una sola versión ya es suficiente. Muchas veces tenemos que usar varias versiones para ver qué es lo que dice una y cómo interpreta la otra. ¿Sí? No que tengamos dudas simplemente porque a veces en la traducción hay cosas interesantes que alguna dice, otra no dice, ¿no es cierto? Entonces, no solo en las traducciones de la Biblia, sino tal vez agarrar algunos comentarios bíblicos también, ¿sí? De personas, de eruditos, diríamos, estudiados, bueno, que nos orienten un poquito para poder sacar la mayor cantidad de información sobre lo que estamos queriendo aprender o sobre lo que estamos queriendo entender de la palabra, ¿sí? Entonces, yo quiero decirles de que, bueno, con mucho respeto, quiero compartirles una idea hoy que me pareció muy interesante, ¿sí? Y no quiero que ustedes se queden con esa idea en el hecho de decir, el pastor dijo o el profesor dijo, esto tiene que ser así, y bueno, nos quedamos con eso. Yo creo que ustedes tienen un gran desafío como estudiantes y me gustaría mucho que ustedes puedan tomar algunas informaciones más y bueno, puedan sumergirse, podríamos decir, y ver un poquito de interpretar, porque a veces nos quedamos como que muy literales a lo que dice la palabra, ¿no? Y es importante, porque digo que es importante de que nosotros podamos irnos a veces de un lado hacia otro, porque eso va a ir abriendo nuestra mente, nuestro conocimiento, y tal vez podamos entender un montón de otras cosas que no entendíamos, ¿sí? Y lo que voy a hablarles hoy, voy a seguir un poquito las líneas de un gran biblista, ¿sí? Que me parece muy interesante cómo aborda esta historia, este capítulo 4 y que ustedes de una creo que pueden seguir profundizando. No se queden con lo que vamos a hablar en clase, sino que creo que pueden seguir profundizando, pueden seguir investigando, pueden seguir buscando y bueno, siempre y cuando, yo ya les dije, todo coincida conforme a nuestro credo, ¿sí? A la doctrina que nosotros tenemos, a lo que entendemos de la palabra, ¿sí? Y lo que voy a compartir está dentro de la bibliografía que yo les compartí, es un gran erudito, ¿sí? El biblista Esteban Bott, ¿sí? Yo los recomiendo si ustedes quieren profundizar un poquito más, Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, está muy interesante algunas cosas que aborda Esteban Bott, ¿sí? Y el cual vamos a usar hoy un poquito como guía para aproximarnos al texto sagrado y poder ver, ¿sí? Cómo nos ayuda él a ver tal vez de una otra óptica a la que nosotros por ahí no estábamos acostumbrados, ¿sí? Aparte de ser, creo que un gran erudito, con mucho conocimiento, porque siempre saca enseñanzas bíblicas
muy interesante, me parece importante para que nos haga mover un poquito, ¿sí? El pensamiento, el cerebro y que nosotros podamos empezar a tener interés y a buscar y a investigar. Eh, Así yo les recomiendo, el libro está ahí, así que vamos a meditar un poquito en ese lineamiento, ¿sí? En ese lineamiento. Recuerden siempre que todo lo que podamos decir o considerar humanamente la verdad, saben que la verdad no es absoluta, ¿no es cierto? Humanamente, ¿sí? No me estoy refiriendo a la palabra de Dios, ¿sí? Sino humanamente. Por eso es siempre interesante de que nosotros podamos eh, estudiar, podamos tomar información y podamos ir armando, ¿sí? El entendimiento de lo que la palabra nos quiere decir o la interpretación, ¿sí? Exégesis es eso, tomar el texto, investigar, llenar nuestra mesa de libros, de comentarios, de versiones y bueno, empezar a ver, ¿sí? Y ver cómo podemos lograr llegar a un conocimiento más cercano o más certero, ¿sí? Incluso cuando hablo de versiones, también creo que es muy importante siempre tener en cuenta el escrito original, el hebreo, ¿sí? Porque hay interpretaciones que también son muy interesantes. Así que vamos a irnos al capítulo 4 de Génesis y voy a pedir a alguien si quiere dar lectura el verso uno, solamente el verso uno. Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y dijo ella, con el favor del Señor adquirí un varón. Muy bien. Esa sería la versión Reina Valera, ¿sí? ¿Alguien tiene otra versión de los que están presentes? Nueva traducción viviente. Dice, Ajá. ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Muy bien. ¿Vieron la diferencia ahí un poquito ya? Una dice, la que leyó Sharon, conoció Adán, sí, a su esposa Eva, y bueno, la otra versión dice tuvo relaciones sexuales. Nos da un poquito más de claridad en algunas cuestiones o nos da más explicación. Sí, este versículo no nos provee buena transición, diríamos, entre lo que ocurrió al final del capítulo 3 porque al final del capítulo 3 ustedes van a ver, el capítulo 3 narra toda la desobediencia del hombre. Y arranca el 4 ya hablando, ¿no es cierto?, de que Eva concibió y dio a luz un varón, ¿sí? Entonces, ¿por qué parece ser que inicia el capítulo 4 de manera muy abrupta? Sería contando tal vez otra historia, ¿sí? Porque no sabemos qué pasó ahí entre medio en ese lapso, ¿sí? De la desobediencia. No sabemos, no dan mucha continuidad, ¿sí? O no nos da mucha claridad de lo que continuó después de lo que era el árbol de la vida cuando ellos tuvieron ese contacto ahí con, bueno, la serpiente y comieron del fruto, ¿no? Y cuando Dios echa al hombre y a la mujer fuera del huerto, entonces en ese momento no sabemos a dónde se fueron porque no nos dice la palabra, no narra. Dónde estaban labrando la tierra tampoco sabemos, dónde finalmente viven tampoco sabemos, pero sin embargo el capítulo 4 el verso uno ya nos dice que, bueno, que Caín conoció a Adán, perdón, que Adán conoció a su mujer Eva y la cual concibió y dio luz a Caín, ¿sí? A un hijo, a un varón llamado Caín, ¿sí? Sin embargo, el capítulo 4.1 no le va a interesar otros aspectos, ¿sí? De la genealogía de Caín, sino que aparecerá a partir del capítulo 17 al 26, ¿sí?
Y entonces lo que vamos a empezar a ver en el versículo 1 al versículo 16 será el antecedente o el preámbulo, diríamos, para poder justificar una descendencia. ¿Sí? En esos capítulos se va a marcar un poquito a ver cómo justificar la descendencia. Primero dice, ¿sí? Como leímos, conoció. Esta palabra es muy interesante porque si nosotros vemos en otra versión, ¿sí? Como leía el hermano Abel, dice, Caín tuvo relaciones sexuales, ¿no? El hermano Walter, perdón, ¿sí? Tuvo relaciones sexuales. ¿Dice así la palabra? Sí, pastor. Bueno, hay una versión que yo tengo y dice, el hombre se unió a Eva, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra conocer? Conocer significa tener relaciones, ¿sí? Conoció, dice Adán, a su mujer Eva. Y esa palabra conocer significa o tiene que ver con tener relaciones. Este verbo quizás es el más fácil de explicar porque es el verbo que está cargado de gran peso, podríamos decir, o un gran significado, y es un verbo clave de todo el texto que vamos a ver hoy, ¿sí? Conoció, conoció. Miren, el mandato de Dios tenía su punto de referencia en el árbol, sí, en el Edén. ¿Ustedes recuerdan qué Dios le dijo a Adán y a Eva cuando estaban ahí? ¿Alguien recuerda? En el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, ¿sí? ¿Qué características tenía el árbol que estaba en medio del huerto del Edén? ¿Qué características tenía? Cuando Dios le dice de este árbol, ustedes no van a comer, ¿por qué? ¿Alguien recuerda? Decía que era el árbol del conocimiento, ¿no? Como que El árbol del conocimiento, correcto, ¿sí? Era el árbol del conocimiento y parece ser que esta palabra conocimiento tiene mucho que ver con la palabra conocer, ¿sí? Conocer, conocimiento, conocer, que es la palabra con la que inicia el capítulo 4, ¿sí? Conoció Adán a su mujer. La pareja es echada del jardín del Edén y por haber adquirido ese conocimiento prohibido al momento de comer del fruto, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos que en primer lugar Adán conoció a Eva, está refiriéndose no solo a una relación sexual, ¿sí? Este verbo conocer no solamente está teniendo una connotación sexual de procreación, sino que va más allá de un encuentro físico. Es un verbo, ¿sí? Que dentro de sus acepciones tiene que ver con un conocimiento y ese conocimiento es un conocimiento que va a afectar la mente, las emociones y el espíritu de las personas, ¿sí? Va mucho más allá que eso. Es decir, va a tener un impacto integral en el ser humano. El verbo conocer no solo tiene esa connotación sexual, sino tomando en cuenta el antecedente de que había significado el árbol de la ciencia del bien y del mal, que evidentemente el hombre y la mujer son expulsados del paraíso por haber adquirido, ¿no es cierto?, ese conocimiento prohibido. Y ahora el escritor sagrado vuelve a tener en cuenta este verbo, ¿sí? Y lo aplica para entender lo que es el engendramiento de Caín, ¿sí? Conocer. Adán conoció, ¿sí? Y Caín
y Caín, nace Caín, y Caín no tenemos muy claro cuál es el significado de su nombre. Yo no sé, pero ustedes recuerdan que yo les había comentado cuando empezábamos a transitar la materia, que el nombre a la persona que se les asignaba siempre era muy importante el nombre que ponían al bebé, sí, al que nacía, porque tarde o temprano iba a ir desarrollando en sí las características del significado del nombre. ¿Sí? ¿Recuerdan que yo les dije que Jacob significaba traidor, mentiroso? Bueno, ese nombre fue dado de pequeñito, recién nacido. Y después conocimos toda la historia y bueno, se fue dando y así sucesivamente todos los nombres terminaban desarrollando, diríamos, no sé si el carácter o la forma de ser, la conducta de la persona. No tenemos mucho que entender qué significado tiene la palabra Caín, pero tiene que ver con el herrero o alguien que trabaja con el hierro, ¿sí? Esa es la traducción más generalizada entre los estudiosos, ¿sí? El significado de Caín, del nombre Caín, es el herrero o alguien que trabaja con hierro o con metal, ¿sí? Algo muy interesante donde quiero preguntarles, ¿dónde surge la explicación de la madre? Eva tiene el conocimiento junto con Adán, ¿sí? Se concibe un hijo y Eva explica el nacimiento de Caín, ¿sí? No va a ser lo mismo cuando nace Abel, ¿sí? Eva da esa explicación en el versículo 2 y no va a aparecer la explicación en el versículo 2, perdón, no va a aparecer la explicación en el nacimiento de Abel, pero sí aparece en el versículo 1, ¿sí? Y esta frase, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿sí? Esa frase la tomé de la Biblia, la Reina Valera, la versión Reina Valera, pero me gustaría que alguien pudiera leer en otra versión al final del versículo 1, capítulo 4. Del lenguaje actual dice, Ajá, gracias a Dios he tenido un varoncito. ajá. Bueno, yo tengo una traducción, sí, que es el libro del pueblo de Dios, que dice así, entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. He procreado un varón con la ayuda del Señor. Y tengo otra versión que dice, eh, ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. La versión Dios habla hoy, ¿no? Vieron que hay diferencia en las versiones. Entonces, esa frase, por voluntad de Jehová he adquirido varón, tiene muchas implicaciones, ¿sí? En la traducción. Vieron que qué interesante esta que yo les leí donde dice, he procreado un varón. ¿Sí? Es la versión, el libro del pueblo de Dios. He procreado, ¿sí? Eva dice, he procreado un varón. Si nosotros miramos con atención que Eva, a pesar de sufrir los dolores del parto, ¿sí? Exclama con alegría que es Dios quien le ayudó a procrear una vida nueva en medio de este contexto de dolor. ¿Sí? Es la interpretación que le podemos dar, que a pesar del dolor, porque recuerden cuando fueron expulsos o echados fuera del Edén, lo que le dice Dios a Eva, ahora vas a con dolor de parto procrear, ¿no es cierto? Vas a tener tus hijos y vas a sufrir. Y se da una consecuencia una secuencia de cosas ahí, ¿no?
que Dios le dice. Entonces, el sufrimiento, ahora en medio del sufrimiento y de esa angustia, que era, diríamos, la sentencia que había recibido en el capítulo 3 en consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Si nosotros leemos este versículo como con la ayuda de Dios, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Entendemos que Eva está solamente refiriéndose que Dios la cuidó durante el parto. Cuando nosotros leemos solamente con la ayuda de Dios, ¿sí? Estamos entendiendo o entendemos que Eva está refiriéndose de que Dios la cuidó durante el parto y que a través de ese nacimiento se cumple la promesa de Dios cuando dice en el capítulo 3, verso 16, ¿sí? A Eva 3:16 dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Ahí con el nacimiento, ¿sí? de Caín, es como que se da la promesa de lo que Dios le había dicho a ella cuando le expulsó. Por eso Eva proclama la intervención de Dios en el proceso de dar a luz una vida nueva. Ahora tenemos un problema. Recuerden que estamos haciendo una exégesis del texto, ¿sí? Estamos tratando de estudiar, de interpretar, de ver, y en esa traducción tal vez nos ayude a entender todo el drama que va a venir posteriormente, ¿sí? El original hebreo dice de la siguiente manera: y el hombre conoció Eva, su mujer, y concibió y dio a luz Caín, y dijo, he producido hombre Yahvé. Ese es el original, así como yo les estoy leyendo. Vuelvo a repetir el original hebreo, ¿sí? Y el hombre conoció, ¿sí? Eva, su mujer, y concibió y dio a luz Caín. Y dijo, he producido hombre Yahvé. Ese es el original. Se acerca mucho a esta versión que yo le leí cuando Eva dice, eh, he procreado un varón. ¿Vieron? He procreado un varón. Algunos traductores sugieren que esta traducción está interpretando que Eva quiere ponerse al igual de Dios, al igual de Dios, porque recuerden que Dios es el creador de todas las cosas, ¿sí? Y ahora entendemos o muchos sugieren, muchos traductores, de que Eva quiere ponerse al igual de Dios, ¿sí? Recuerden cuál era la promesa que le hizo la serpiente a Eva. Si ustedes comen de este fruto, ¿qué van a hacer? Van a ser Igual a Dios. igual que Dios. ¿Sí? Eso le prometió. Entonces, eso se lo quedó muy grabado a Eva y algunos traductores dicen de que ahora Eva, o que se interpreta de que Eva se quiere poner al igual que Dios al procrear, porque en la versión que yo leí dice, he procreado un varón, he procreado un varón, ¿sí? Y al creer o producir a un hombre igual a la obra creadora de Dios, ¿sí? De que Dios creador, ahora ella también se cree una persona que creó, he procreado, ¿sí? Si nosotros lo leemos literalmente, la palabra, sí, que dice he producido, Eva está diciendo yo he igualado a Dios ahora, ¿sí? He producido. Fíjense, hay una versión que dice ahora he producido
varón, ¿sí? Se interpreta o interpretamos de que ahora Eva se pone a la par con Dios y dice, no solamente vos creaste, sino que yo también ahora tengo esa capacidad de crear, ¿sí? De producir. Es lo que Eva le está tratando de decir a Dios. Ahora la pregunta, ¿y eso es real? ¿Qué creen ustedes? Y es muy probable, hermanos, que sí, que sea real, ¿no? Porque esta fue la mentira que esta primera pareja recibió de la serpiente. O sea, antes de comer la serpiente le dije, ustedes van a ser como Dios. Y ahí tiene mucho sentido esto de que Eva, como humano, ¿no? Ya llena, impregnada con el pecado, querer ser igual a Dios, querer ser. Y ustedes saben que la esencia, ¿sí? O el gen, perdónenme la expresión que voy a decir, que tenemos los seres humanos, ¿sí? Muchas veces es igualar a Dios, es igualar a Dios, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? Porque eso se va a ir plasmando a lo largo de muchos textos de la Biblia. ¿Ustedes recuerden cuando el pueblo estaba construyendo la Torre de Babel? Querían llegar hasta el cielo y decir, nosotros somos como Dios, o sea, nosotros vamos a mostrar que nosotros podemos hacer, ¿no? Era ese querer humano, ¿sí? Pecaminoso en ellos de querer ser igual a Dios. Y si nosotros hoy miramos un poquito en medio de la humanidad hoy actual, pasa mucho eso, pasa mucho. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está ahí intentando de producir vida, ¿sí? De producir vida, ¿sí? De clonar. Vieron que a muchos les interesa clonar animales, personas, de crear vida artificial y etcétera, etcétera, ¿no? Yo en una oportunidad estuve mirando la televisión y dentro de la noticia mostraban de que, bueno, mostraron las imágenes, ¿sí? El periodista estaba dentro de una gran sala, donde habían muchas, muchas incubadoras, muchas, no sé si había 100 o 200 o más incubadoras, donde ellos decían de que ahora ya no van a necesitar más a una madre, ¿sí? Natural, a una persona para crear, ¿no es cierto? Sino solamente van a usar el embrión, perdón, solamente van a usar el embrión y ese va a ir gestándose dentro de esas incubadoras, ¿sí? Dentro de esas incubadoras y que los padres, ¿sí? Que dieron o que donaron, ¿sí? El material genético, van a poder ir a visitar y van a poder mirar, porque era transparente, cómo su bebé iba o va creciendo todos los días, cómo se va desarrollando y al pasar del tiempo, bueno, cuando llegue el tiempo establecido de la madurez del bebé, lo van a sacar de ahí y lo van a llevar a su casa. Digo, qué increíble. Cuando uno mira eso, uno dice, el hombre siempre se va a los extremos, ¿no? Siempre querer hacer, innovar, estar tal vez a la altura de Dios o decir, tengo el poder para hacerlo, tengo la capacidad. Y así hay muchas cosas, muchas cosas. Las modificaciones genéticas que la humanidad hoy con el conocimiento produce, ¿no es cierto? Mayormente en los animales. Y bueno, se llevan para sí el renombre de que, bueno, hemos modificado genéticamente, ¿no? Siempre está eso dentro de la humanidad, el querer ser como Dios, ser como Dios. Y recuerden que esa era la promesa que la serpiente le dio a Eva, ¿no es cierto? O sea, si vos comes eso, ustedes van a ser como Dios, o sea, el conocimiento, la capacidad va a ser como Dios. Entonces, lo que estamos estudiando tiene mucho sentido, ¿sí? De que Eva ahora proclama y dice, he procreado un varón, o sea, yo soy la creadora.
¿sí? En este anhelo constante que ha tenido, sí, hermana Lina, Eh, este, permiso, pastor. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, he adquirido varón. he adquirido varón. Muy bien, gracias, hermana Lina. Sí, vamos a encontrar varias diferencias en las traducciones, por eso es importante, sí, importante que nosotros leamos y veamos un poquito en los comentarios también. Pero vamos a seguir en esa línea con la cual quiero compartir con ustedes hoy, que está interesante, y sí, y vamos a ver entonces que el anhelo constante que ha tenido el ser humano parece que se va reflejando desde la misma consecuencia del pecado, ¿sí? De la desobediencia en el nacimiento de Caín, ¿sí? Entonces nosotros podríamos leer que Eva no le está diciendo a Dios te doy gracias porque cuidaste de mí, sino realmente le está diciendo yo soy igual a vos porque yo he dado vida, he producido vida, ¿sí? La pecaminosidad que estaba ya impregnado en él. Recuerden que estamos hablando, ¿sí? Y estamos haciendo un trabajo exegético, hermanos. Por favor, no me vayan el sábado a ir a predicar eso. Sí, es un trabajo exegético, es un trabajo académico que tenemos que tener la mente bien puesta en claro hacia dónde vamos y qué es lo que estamos hablando, ¿sí? No estoy dando, ¿sí? Por asentado nada, simplemente estoy compartiendo esa idea con ustedes. Porque me parece muy interesante comparar las traducciones con el original hebreo en ese texto, ¿sí? Así que no sé si hay alguien que quiera preguntar o comentar algo hasta acá. Abro el espacio para que puedan dar sus opiniones y bueno, podamos seguir profundizando un poquito. Si hay alguien que le interesa comentar algo, puede hacerlo. Sí, yo me hace acordar cuando también en Génesis habla, dice que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Creo que la humanidad, el hombre y la mujer, se va a ese extremo, decir, bueno, somos en una parte, somos casi iguales a Dios, es decir, porque fuimos creados, la mano del creador está en nosotros y no somos, no podemos ser menos. Se va a ese extremo tal vez, y no hay un temor de decir, bueno, no, no somos como Dios. Él es mucho más grande y nuestro conocimiento o nuestro aporte es muy escaso, es muy mínimo, digamos. Gracias, hermana Mariela. Vio que cuando hacemos un poquito de memoria o entramos en lo que usted decía, empieza a tomar un poquito sentido lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? De que la mujer siempre, o sea, hablando de la mujer de Eva, ¿no? De todas las mujeres, ¿no? Pero en ese caso la mujer quería ser como Dios o demostrarle ahora yo también doy vida, estoy a tu altura. Y es lo que comentaba usted un poquito, hermana Mariel. Y es lo que le sucede a la humanidad, ¿sí? No sé si hay otro comentario que les gustaría compartir o alguna pregunta. Vieron que así como Dios ha creado el primer varón, ¿sí? Ahora Eva ha producido un segundo varón, diríamos, y entonces podemos ver cómo la presencia del pecado sigue estando presente después del huerto del Edén, después que ellos fueron expulsados. Y entonces es muy probable que esta segunda lectura, ¿sí? De la actitud arrogante, podríamos decir, hará que lo que venga ahora, ¿sí? En la persona de Caín, en lo que él va a demostrar en su primer asesinato, ¿sí? Venga del reflejo de la autosuficiencia o de la arrogancia, y vamos a ver mucha arrogancia por parte de Caín, ¿sí? Todo consecuencia del pecado.
Y entonces esta segunda lectura de propuesta, ¿sí?, que nos da Esteban Bot, nos parece que es muy coherente con este drama que vendrá y que va a reflejar de manera mucho más fiel la esencia del ser humano en su totalidad, ¿sí? Eh, ¿Se entendió cuál es la diferencia de las propuestas que se pueden plantear a raíz de esta lectura? ¿Sí? O sea, podemos plantear diferentes o hacernos diferentes propuestas a raíz de esa lectura. Ahora vamos a trabajar en el verso 2. Si alguien quiere leer, en el verso 2 del capítulo 4. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Muy bien, ¿sí? A diferencia del primer nacimiento, ahora este pasa casi desapercibido, ¿sí? Sin embargo, el nombre Abel no necesita mayor explicación porque Abel viene de una traducción hebrea. ¿Ustedes, alguien de ustedes sabe lo que significa Abel? Abel significa aire, respiro, vapor o nada. ¿Sí? ¿Vieron que toma sentido un poquito ahí el nombre de Abel? Aire, respiro, vapor o nada. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que es algo pasajero, que es algo pasajero, ¿sí? ¿Vieron que tiene sentido el significado de los nombres? Abel es algo pasajero, algo transitorio, ¿sí? Entonces, sin duda, de esta manera, a propósito, la asignación del nombre Abel, ¿sí? Porque anuncia su existencia efímera, ¿sí? Su existencia muy corta, su existencia, diríamos, transitoria, tal vez podríamos decir que va a morir pronto. Entonces el oyente original del texto sagrado inmediatamente va a comprender de que Abel no será algo muy importante en la historia o no va a tener mucha historia. Será algo pasajero, algo rápido. ¿Y quién va a tomar el papel más importante en todo? Diríamos es Caín, ¿sí? Abel juega o jugará un papel secundario, ¿sí? Se hablará en su nombre, en sus recuerdos, su sangre clama desde el desierto, recuerda que le decía Dios, pero la historia estará básicamente centrada en el hijo Caín, que va a representar el ansia que tiene Eva de reflejar a ser igual que Dios. Y Caín va a ser la mejor expresión de esa postura que tiene el ser humano. Ahora vamos a ver por qué. Dos aspectos tienen importancia en el tema de Abel, ¿sí? Lo primero en relación con Abel, aparece por primera vez en toda la Biblia una palabra muy importante en el verso 2. ¿Alguien se dio cuenta o interpretó o le pareció interesante una palabra que aparece en el verso 2, que creo que es fundamental y que es el secreto de este capítulo 4? Una sola palabra. ¿Qué palabra podría ser? Luz, No, Hermano, hermano. ¿Sí? La palabra hermano se pronuncia por primera vez en la Biblia. Y esa palabra hermano va a ser, nosotros podríamos decir, lo más importante de ese capítulo, o va a ser el secreto del capítulo 4. Hermano, porque dice, después dio a luz a su hermano Abel, dice la Reina Valera.
¿sí? No sé si hay otra que dice diferente. Otra que dice acá, dice, más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Pronuncia siempre el hermano. La otra versión dice, después dio a luz a Abel, hermano de Caín también, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener la connotación de esta palabra hermano. Y Abel es el primer hermano en toda la humanidad, ¿sí? Abel va a ser el primer hermano en toda la humanidad que va a representar a todos los hermanos de todos los tiempos, ¿sí? Abel va a representar, el primer hermano va a representar a todos los hermanos en todos los tiempos. Y es muy interesante que comprendamos el mensaje bíblico, ¿sí? Porque va a desarrollar ampliamente el significado profundo de lo que significa la hermandad. La hermandad, ¿sí? Es la gran connotación bíblica teológica, diríamos, ¿sí? La hermandad, el hermano, ¿sí? Entonces, el primer elemento que encontramos en función de la palabra Abel o del pasaje tiene que ver básicamente con eso, ¿sí? El hermano, ¿sí? Y lo segundo es un elemento muy importante y es algo sumamente importante, diríamos, que Abel es el hermano menor, es el hermano menor. Algo bien interesante, si ustedes son muy cuidadosos en el texto bíblico, ¿sí? En su generalidad, ustedes van a ver que se van a dar cuenta de que los hermanos menores que se constituyen o se constituyen como un sector más débil, diríamos, o más desprotegidos, ¿sí? Más desamparados tal vez. ¿Por qué? Porque el primer hijo, como que la mamá no quiere salir de al lado, ¿no? Quiere tenerlo todo el tiempo. Ahora el segundo hijo, bueno, la mamá, el papá ya vienen agotados, sí. Y empiezan a verle a los abuelos y decir, bueno, anda con el abuelo, anda con la abuela, necesitamos respirar, ¿sí? No sé si hay algún hijo menor acá entre ustedes, pero bueno, yo no, yo soy el mayor. Ahí está hermana Mariela, hermano Walter también. ¿Vieron? Es como que, bueno, que se va criando en el camino, ¿no? Bueno, a Abel le pasó eso, ¿sí? A Abel le pasó eso. Pero son, ahora escuchen esto, pero son los preferidos de Dios. Son los preferidos de Dios, ¿sí? Dios siempre va a elegir a los segundos antes que lo primero. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos sobre la teología de la elección, ¿sí? ¿Recuerdan la teología de la elección? Fíjense qué interesante. Isaac es elegido en vez de Ismael, ¿sí? Y también Jacob es elegido en vez de Saúl. Y así Efraín es elegido en vez de Manasés. Y David es elegido antes de su hermano mayor. Lo mismo sucede ahí en ese momento con Caín y con Abel, ¿sí? Abel es elegido por Dios, diríamos, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Sí, que tiene que ver mucho con Abel, de que Dios va a trascender siempre, ¿sí? Él eligió a Abel y él va a sostener su elección. Él va a sostener su elección, ¿sí? Por eso fíjense lo que dice Corintios, Primera de Corintios, voy a dar lectura, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 1, perdón, verso 27. Primera de Corintios 1, verso 27 dice,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a a los fuertes, ¿no? Ahí tiene mucho sentido esto, ¿sí? Y esta teología de la elección ahora vamos a ver en este capítulo 4, ¿sí? Abel siendo tal vez el más débil, Abel siendo aquel un poco más desprotegido, pero elegido por Dios, elegido por Dios. Dios va a elegir la ofrenda de Abel y estos dos detalles son muy importantes para seguir profundizando, sí, en esto. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con el tema de la hermandad, que es realmente el meollo, sería del drama, es el centro, sí, del primer asesinato, no es la vida en sí misma, porque la sentencia es que todos vamos a morir, ¿sí? Todos vamos a morir, todos sabemos eso, sino que mata a su hermano. No es el problema la muerte, sino que mata a su hermano, ¿sí? Y también lo segundo que tiene que ver con la teología de la elección, Dios va a elegir al hermano menor. ¿Sí? Entonces, en el versículo 2 termina con las distintas vocaciones que tiene cada uno de ellos. Fíjense que en el verso 2 que leímos de Génesis 4, dice, déjenme encontrarlo, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Sí? Ahí en ese versículo vamos a encontrar la vocación que tenía cada uno de ellos. ¿Qué verdades sacamos hasta acá, hermanos? En esta exégesis muy rápida, ¿cuáles son las verdades que ustedes pueden sacar de estos dos versículos? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué les pareció interesante hasta ahora en lo que veníamos hablando? Y si no, seguimos en el versículo 3, ¿sí? No se preocupen, ya va a tener sentido lo que estamos hablando, ¿sí? Y el verso 3 y 4, si alguien quiere leer del mismo capítulo 4, verso 3 y 4. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Muy bien. En el verso 3 y 4, ¿sí? Vamos a ver o está resaltado el resultado de las vocaciones de los dos hermanos. ¿Sí? Caín, labrador, dice que trajo una ofrenda de alguno de sus cultivos, dice de lo mejor, ¿no? Y Abel, pastor de ovejas, trajo también como ofrenda las primeras y mejores ovejas, ¿sí? Las dos son ofrendas, ¿sí? Las dos son ofrendas. Y por lo tanto se van, las dos ofrendas van a dedicarse a Dios, ¿sí? Ahora el problema no es saber cuál era la mejor, sino que el tema es que a uno Dios miró con agrado y al otro Dios no miró con agrado. ¿Cuál ofrenda creen ustedes que fue la mejor? La La de de Abel, Abel. ¿Cómo? la de Abel. ¿La que trajo la ovejita? Y sí, el primogénito dice. Ah, o sea que al hermano Walter le gusta el asado. Le interesó la oveja, ¿no? Sí, O sí. sea, fíjense un poquito y yo quiero detenerme acá un poquito. ¿Por qué? Porque las dos ofrendas son importantes. Las dos ofrendas eran de lo mejor y muchos tal vez piensan o interpretan de que, bueno, de que Caín tuvo envidia de la ofrenda de Abel. Yo no sé si tuvo envidia, creo que no. ¿Por qué? Porque los dos se dedicaban a cosas diferentes. Uno era pastor de ovejas y otro era agricultor, diríamos, plantaba la tierra, ¿no? Labrador.
Bueno, pero los dos trajeron de lo mejor. Los dos trajeron de lo mejor. A ver, Caín habrá sacado su mejor zapallo, su mejor producción, lo mejor que tenía de la primicia para traerle a Dios. Y Abel trajo de las ovejas. O sea, no había una competencia ahí porque eran cosas diferentes. Eran cosas diferentes, ¿sí? No había algo de que envidiaban la ofrenda uno del otro porque las dos cosas eran de lo mejor de lo que ellos habían plantado o habían criado, ¿sí? No había esa disputa, ¿sí? De que lo mío es mejor que lo tuyo, ¿sí? No había esa envidia. ¿Saben cuándo se produce la envidia o se produce ese tema de esa carnalidad? Es cuando, un ejemplo doy así nomás, ¿no? No sé, yo tengo un auto y mi auto es modelo Ford, por así decirlo, y es modelo 2019. Y el hermano Walter hoy saca uno 2025. También es Ford, ¿no es cierto? Entonces yo miro y digo, no, no puede ser. O sea, yo tengo que tener uno igual que él porque estoy compitiendo con él. Pero en ese caso no había competencia porque eran dos cosas diferentes. Uno eran ovejas y otro era lo que había labrado la tierra. ¿Sí? Son cosas diferentes. Ni tampoco uno era menos que lo otro, ni tampoco eso. Porque ustedes fíjense en el texto del Nuevo Testamento, cuando dice que Jesús estaba mirando a todos aquellos que ponían su ofrenda dentro del arca de la iglesia, ¿quién puso más? ¿Recuerdan ustedes? La viuda. La viuda. ¿Por qué si ella puso poquitito? Era todo lo Dice que que tenía. todos venían y ponían y ponían. Y esta viuda viene y pone una monedita. Y Jesús dice, esta dio más que todos. ¿Por qué? Era todo lo que tenía. Porque era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Entonces ahí yo creo que no podemos ver a Dios disputando la ofrenda, cuál es mejor, cuál es más linda, cuál me gusta. Simplemente que Dios miró con agrado a ver por lo que tenía en su corazón, ¿sí? Porque la vida de Abel era una vida que podríamos decir hoy tal vez consagrada a Dios y Dios lo mira con agrado por eso, ¿sí? Y algunas de las posibles respuestas también que vamos a encontrar tiene que ver con las intenciones del corazón que cada uno de ellos tenía, ¿no? La intención del corazón. Y eso nosotros lo vamos a ver reflejado un poquito en el libro de Hebreos. ¿Ustedes recuerdan que Hebreos habla de Caín y de Abel? Fíjense, Hebreos 11:4 dice así, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿No es cierto? Por la fe. Había algo dentro del corazón de Abel, ¿sí? Y ese texto sacamos de la interpretación del escritor ahora de allá de Hebreos, mucho más adelante, ¿sí? También puede ser o es por el tipo de ofrenda que se ofrece, ¿sí? Porque muchos miran la figura del cordero inmolado en la ofrenda. También muchos lo llevan por ese lado, el cordero que por nosotros iba a morir en el Calvario, ¿sí? Entonces algunos también hacen esa interpretación. Pero la tercera, según la línea que nosotros venimos llevando, ¿sí? Que me parece muy interesante, y la respuesta es que Dios es soberano, de que Dios es soberano y que Dios tiene la libertad de elegir lo que Él quiera. Dios tiene la libertad de elegir lo que Él quiera. A mí me parece muy interesante esa postura
porque Dios nunca va a ser manipulado por ninguna clase de ofrenda, hermanos. ¿Sí? No porque yo dé a más, dé a mejor, Dios no va a dejarse manipular por ninguna clase de ofrenda. ¿Sí? Y esta propuesta de la conducta de Dios que nos muestra la libertad de Dios para elegir, ¿sí? La vamos a ver reflejada en todo el texto bíblico. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios tiene la libertad de elegir. Y lo que pasa con Caín es que él no acepta la soberanía de Dios, ¿sí? La elección de Dios. Y eso no lo pudo soportar Caín, ¿sí? Eso no lo pudo soportar Caín. Y como no puede desquitarse ahora con Dios, se va a desquitar con su hermano. Y Caín va a reflejar el sentimiento de toda una humanidad resentida, de toda una humanidad resentida. Ustedes fíjense, ¿qué le hizo Dios a Caín? No le hizo nada, no le dijo nada. O sea, no tenía nada contra Caín. Pero ahora en el verso 5, si alguien quiere dar lectura, a ver lo que dice. El verso 5. Pero no se Pero, agra- sí, llame, sí, llame. pero no se agradó de Caín y de su ofrenda, y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Ujú, muy bien. Ahora es Caín que no quiere saber más de Dios y decide romper la comunicación. ¿Mm? Y eso refleja profundamente la bajeza humana, diríamos nosotros, la falta de espiritualidad del ser humano, ¿sí? En no reconocer de que Dios es soberano. Y lo primero que hace es dejar de hablar con Dios. Ustedes fíjense, a veces nosotros oramos por las personas, y estoy hablando dentro del término de iglesia, ¿no? Ustedes fíjense, a veces oramos por algunas personas que tienen enfermedades terribles y las personas sanan y nosotros nos alegramos. Y a veces oramos y las personas no sanan. E incluso esa enfermedad muchas veces le lleva a la muerte a la persona. Ahora, ¿por eso vamos a enojarnos con Dios? ¿Por eso vamos a dejar de hablar con Dios? ¿Por eso vamos a dejar de creer en su soberanía? Yo creo que no, porque nosotros tenemos que aceptar la soberanía de Dios sobre cada situación que enfrentamos nosotros los seres humanos. Y es lo que no soportó Caín. O sea, Caín no soportó de que Dios decidiera, ¿sí? Optara por la ofrenda. Es algo interesante. Es que Dios siempre, siempre va a buscar otra vez de hablar con Caín. Fíjense de que Dios sí quiere saber de Caín. Caín no quiere saber de Dios, pero Dios sí quiere saber de Caín. ¿Sí? Y lo vamos a ver en el versículo 6 y 7, si Sharon quiere dar lectura. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Muy bien, gracias. ¿Vieron que la gracia de Dios siempre va a ir mucho más allá de la miseria humana? Dios, aunque se sienta rechazado, aunque se sienta defraudado, Dios siempre va a buscar a sus hijos y eso es lo que hace o lo que va a hacer ahora con Caín, ¿no? Dios le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás airado? ¿Por qué cambiaste de semblante? ¿No? Dios siempre va a ir mucho más allá, hermanos, de la miseria humana que nosotros podamos tener en nuestro interior. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la opción que Dios le está planteando a Caín en el verso 6 y 7?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Cuál es la opción, diríamos, de arreglar el problema? Que ¿Qué interpretan debía, ustedes? que debía capaz dominar ese enojo que tenía, esa envidia. Ujú. Ahí vamos, cerquita. Vamos a profundizar un poquito más. Hay algo que Dios le quiere decir a Caín ahí, Le pide que haga lo bueno para no caer en que haga pecado. lo bueno, muy bien. Le está diciendo, en otras palabras, acepta mi voluntad. Acepta mi voluntad y se terminó, o sea, ya está solucionado el tema. O sea, acepta mi voluntad, acepta mi soberanía y eso tiene que ver con la soberanía de Dios, Dios creador, Dios sustentador de todo. Pero acuérdense que Caín viene con el gen de Eva, ¿sí? Que quiere ser como Dios. O sea, quiere él ser como Dios. Y nuestras reacciones humanas muchas veces siguen siendo iguales a la de Caín, porque empezamos a cuestionar muchas veces a Dios, porque no aceptamos a veces las cosas que Dios tiene para nosotros, porque nos parece que tendría que ser de forma diferente y eso nosotros lo traemos dentro de nosotros, lo traemos dentro de nosotros, ¿sí? Y eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que trabajarlos. Y ahora quiero compartir con ustedes un poquito una verdad pastoral, sí, que me parece interesante en la propuesta de este escritor, Esteban Bosch. Y cuando hablamos del señorío de Dios, hermanos, debemos decir, y eso me gustaría que ustedes lo puedan resaltar, dependencia sí, independencia no. No sé si me entienden, ¿sí? Dependencia sí, independencia no. Me estoy refiriendo a la soberanía de Dios. Que nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que estar dependiendo de Dios, dependiendo de su voluntad. Nunca tenemos que enojarnos, nunca tenemos que querer ser independientes nosotros porque tenemos fuerzas, porque tenemos capacidad, porque lo podemos hacer. No. Dependencia de Dios sí, independencia no. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que estar sujetos todos los días de nuestra vida al señorío de Cristo en nosotros y tenemos que depender del Señor todos los días, aunque no nos gusta a veces como la situación nos está llevando o lo que nos está pasando. Tenemos que aceptar el señorío de Dios. Tenemos que aceptar los planes que Dios quiere para con nosotros, porque todo tiene un propósito, ¿sí? Y el segundo consejo pastoral es sometimiento sí, resentimiento no. Caín tenía resentimiento en su corazón. Someterse a Dios, permitir de que Dios nos tome en sus manos y si tenemos que rompernos en las manos de Dios, pues rompámonos, pero que sean las manos de Dios, ¿sí? Someternos a la soberanía de Dios que es eterna y no tener resentimiento en nuestro corazón. Ahora me viene a la mente, yo no sé si ustedes recuerdan, eh, cuando Jeremías fue enviado en una visión a la casa del alfarero. Sí, recuerdan, es una lectura muy conocida. Y que el alfarero estaba trabajando y dice que esa vasija se rompió. Ahora la pregunta que hago es, ¿dónde se rompió esa vasija? Mano del alfarero. En las manos del alfarero. En las manos del alfarero. O sea, cada vez que nosotros nos sometemos a Dios, pueden suceder cosas
en nuestra vida. Podemos rompernos de a pedazos o podemos rompernos enteros, pero lo importante es que nosotros nos rompamos o nos quebremos en las manos del alfarero, que es nuestro creador, que es Dios. Es lo más importante, ¿sí? Entonces, desde ahí va este segundo consejo: sometimiento, someternos siempre a la voluntad y a la soberanía de Dios y no guardar sentimiento en nuestros corazones. ¿Sí? Estamos hablando, cuando yo hablo de sometimiento, hermanos, estoy refiriéndome bajo el amor de Cristo, ¿sí? No del sometimiento humano, porque eso es muy diferente. No me estoy refiriendo al sometimiento humano, me estoy refiriendo al sometimiento bajo el amor y el señorío de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Cuidemos que cuando decimos someternos a Dios, no guardemos resentimiento en nuestros corazones. Líbrense de cualquier resentimiento que pueda haber en el corazón de ustedes. Dios es soberano y nosotros esperamos en Él, ¿sí? Saquemos todo resentimiento que nosotros podamos tener en nuestro corazón. Y yo creo que esta reflexión está llegando en un momento muy oportuno. Ustedes saben bueno, el día de mañana vamos a sentarnos a la mesa con el Señor, ¿no? Quitemos todo resentimiento que hay en nuestro corazón y permitamos que el Señor pueda trabajar con nosotros. Y si tenemos que quebrarnos, si tenemos que llorar, si tenemos que desarmarnos para hacer una nueva vasija, permitamos que Dios haga eso con nosotros. Y nuestra vida va a ser muy diferente. Mientras nosotros alberguemos resentimiento en nuestro corazón, Dios no va a poder realizar la obra completa en nosotros. Tenemos que aprender a quitar todo resentimiento de nosotros, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ir al versículo 8, vamos a ir avanzando a ver si podemos terminar. Verso 8, si alguien quiere leer. Sharon. Pero Caín dijo a su hermano Abel: Vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Muy bien. El verso 8. Ahora estamos delante de la escena principal, ¿sí? O de lo más dramático de toda la narrativa, que tiene que ver con el asesinato, ¿sí? Caín ahora va a asesinar y no va a asesinar a cualquier persona. ¿A quién va a asesinar Caín? ¿O a quién va a matar? A su Su hermano. hermano. A su hermano, ¿sí? Y en la traducción original hebrea no aparece el texto que dice salgamos al campo. Y eso es muy significativo, porque esa frase es la única frase que puede aparecer como un diálogo, ¿sí? Entre Abel y Caín. Lo único que vemos ahí es que Caín le dice salgamos al campo. O sea, esa frase. Y le dijo a su hermano salgamos al campo. Suena como un diálogo que ellos tienen. Sin embargo, ¿sí? Al omitirse esa frase en el original hebreo, parece ser que ya no hay más comunicación con el hermano. O sea, hay una ruptura. Ya no se hablan más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Pero los dos se encuentran en un momento en el campo. De hecho, sí, llega el momento, los dos se encuentran en el campo y el tema del campo es un tema que tiene que ver con el lugar, hermanos, ¿sí? El escenario donde va a suceder ese primer asesinato, como un lugar de espacio abierto y donde no hay gente alrededor. Sí, eso tiene algo muy importante, nos está diciendo. El campo, un lugar abierto donde no hay personas alrededor, donde se encuentran los dos solos, donde no hay quien defienda a Abel, y entonces la ley hebrea consideraba que el crimen que se cometía
¿sí? En un lugar apartado donde no había testigo, era un asesinato totalmente premeditado, ¿sí? ¿Recuerdan que esos días hablamos un poquito de las leyes? Bueno, dentro de esas leyes se decía o ellos tenían establecido de que si un asesinato se daba en un lugar como el campo, donde no había gente, donde no había nadie que pueda defender, era como algo premeditado, que estaba planificado, ¿sí? Que estaba ya todo planificado y eso es lo que nos está diciendo en esa historia, ¿sí? Que estamos ante un hecho totalmente voluntario de Caín de matar a su hermano, ¿sí? Algo que él planificó. Y según el verbo hebreo, que significa o el verbo que es lo mató, denota una muerte violenta, no fue un asesinato simple, ¿sí? Hay un verbo hebreo que se usa que es el verbo arat, ¿sí? Que significa algo muy violento. Fue un asesinato con mucha violencia, ¿sí? Y el verso 9 si alguien quiere leer, y vamos a ir avanzando. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Muy bien. Ahora vemos, esa escena tiene mucho eco en la escena de Adán y Eva. ¿Vieron que después que habían pecado y Dios empieza a llamar y a preguntar a dónde están? ¿A dónde están? ¿Sí? Y ahora Dios va a hacer el mismo interrogatorio, ¿sí? No porque Dios no sepa dónde está Abel ahora, sino que el interrogatorio tiene como función establecer lo que había sucedido en el huerto del Edén, ¿sí? Solo que la pregunta es diferente. Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y es un versículo donde la palabra hermano tiene una gran connotación, ¿sí? Dios no le pregunta por Abel, sino que le pregunta por su hermano. ¿A dónde está tu hermano? ¿Sí? Dios recalca el vínculo fraternal entre hermanos como algo fundamental. Y uno de los principios fundamentales es que es solo cuando hay confesión, hay perdón. Ustedes ya saben, confesaos vuestras faltas. ¿Sí? Cada vez que nosotros confesamos, recibimos el perdón de Dios. Entonces, lo que Dios estaba queriendo era que Caín pudiera confesar lo que había hecho y pueda recibir el perdón. ¿Y qué le responde Caín? No sé. Dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Me parece que ahí marca, yo soy el mayor y a ver, el otro es el menor. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, ¿qué me interesa a este gurí, no? ¿Qué me interesa a ver? O sea, ¿qué tengo yo que ver con él? ¿No? Pero Dios hace esa pregunta, ¿a dónde está tu hermano? ¿No? ¿Dónde está tu hermano? Y bueno, esa misma pregunta yo quiero que nosotros la llevemos a la reflexión y con esto voy cerrando. ¿Dónde está tu hermano? Hay veces que nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que han afectado las relaciones, ¿sí? Familiares. Estoy hablando de hermanos carnales, pero también tenemos muchos conflictos dentro de hermanos en la fe, dentro de la congregación, que nos han separado, que tal vez hemos tenido actitudes no correctas con ellos y Dios nos está diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Ahora la pregunta es, ¿quién es mi hermano también? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para tener una relación sana? ¿Qué estoy haciendo para tener una relación estable con mi hermano? Cuando hablamos de hermano, como ya dije, sean carnal o sean espiritual, somos hermanos. Y eso es algo que yo por ahí un poquito
no sé, observo y hablo dentro de también de lo que es el entorno como iglesia. ¿Vieron que muy pocas veces nosotros decimos hermano o escuchamos decir? A veces decimos, mira, andate de Mariela que ella te va a mostrar, andate de Sharon porque ella sabe lo que hacer, pedirle a Walter ahí porque él tiene una herramienta, o hablar con Lina que ella te va a explicar, ¿sí? Como que saltamos por arriba. Y ese Mariela, Walter, Sharon, Lina, no son cualquier personas, son hermanos nuestros, son hermanos. Tiene que haber ese sentimiento dentro de nuestro corazón. Tiene que haber ese sentimiento dentro de nuestro corazón, ¿no? De llamarnos hermanos. Cuando nosotros ponemos esa palabra hermano delante, ¿sí? Del nombre, tiene un gran peso porque vamos a recordar, es mi hermano, por lo tal, o por eso no puedo hacerlo, no le puedo dañar, tengo que cuidarlo. ¿M? No decir como Caín, ¿qué me importa? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy yo el guarda de él o el guardaespaldas o lo tengo que cuidar? No, siempre tiene que haber eso, hermanos. Siempre tiene que estar eso presente. Así que bueno, espero que esta breve reflexión nos haya ayudado un poquitito a nosotros, ¿sí? A entender un poquito más. Y bueno, seguramente alguien de ustedes tendrá alguna pregunta. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo con respecto a esto, puede hacerlo o comentar. Creo que es muy bueno poder enriquecer un poquito. Tiene el tiempo libre para hacerlo. Miren que si ustedes no preguntan, pregunto yo y ustedes me tienen que responder. Bueno, les pregunto yo entonces, ¿con quién se casó Caín? Hubieran preguntado ustedes primero, hermanos. Hubieran hecho cualquier pregunta. ¿Nunca se preguntaron con quién se casó Caín? Bueno, pero es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra y son las primeras personas que están surgiendo, ¿no? En la humanidad. Bueno, quiero decirles, pensé que era una de las preguntas que tenían, ¿no? Pero quiero decirles de que, bueno, de que muchos estudiados o eruditos en la palabra coinciden, sí, que Caín se casó con su propia hermana, sí, con su propia hermana, a la luz de lo que dice Génesis 5 verso 4, ¿sí? ¿Alguien quiere leer eso? Y cerramos con eso. Génesis 5:4. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Ajá. ¿Vieron? Muchos deducen o coinciden de que Caín se casó con una de sus hermanas, aunque para nosotros parezca algo o nos arme un alboroto, ¿cómo pudo casarse con su hermano? ¿Sí? Pero recuerden que ya les dije que el Pentateuco es una narrativa teológica. ¿Recuerdan eso? Es una narrativa teológica y no se escribe en una secuencia histórica o ordenada, ¿sí? Sino es una agrupación de narraciones teológicas que tienen un fin determinado. ¿Sí? Y se escribe desde la fe y para la fe. ¿Recuerdan eso? Para fortalecer nuestra fe. Solamente quise compartir porque es algo interesante que muchos preguntan, ¿no? ¿Con quién se casó Caín? Pero bueno, así que bueno, vamos a llegar hasta acá con la clase. Ya nos pasamos un poquito la hora. Quiero agradecerle muchísimo a cada uno de ustedes por el tiempo que han dedicado. La verdad, que cada vez que me sentaba acá a compartir con ustedes,
me pasaba volando la hora. ¿Sí? Muchas gracias a aquellos que hicieron el esfuerzo de estar presentes, hermana Lina, hermana Sharon, hermano Walter y hermana Mariela. Muchísimas gracias por hacerme el aguante y estar ahí. Y bueno, aquellos que también me tuvieron que aguantar en las clases grabadas y también al director que hoy se hace presente, pero bueno, estaba ahí escuchando, pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. No solo ustedes aprendieron, sino creo que aprendí muchísimo también con ustedes. Pero antes de que el director hable, quiero decirles de que esto no termina acá, no se liberaron de mí todavía, ¿sí? Les voy a subir un último examen, que es el examen final, ¿sí? Yo ya les expliqué en la clase anterior, así que en cuanto podamos, denme un poquito de tiempo, vamos a subir el examen final y bueno, les voy a dar un tiempo considerable para que ustedes lo puedan hacer. Está re fácil y bueno, la misma plataforma le va a corregir el examen, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Mis oraciones en favor de ustedes para que lo logren y que un día podamos estar ahí en la graduación juntos. Y ha sido un gusto y una bendición compartir con ustedes. Hola, Pastor Abraham. Permiso, permiso, Pastor Dani, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿cómo están, queridos hermanos? Bueno, pues Bien, la verdad que felices, querido pastor, por su buena disposición, por su preocupación, por su deseo de invertir en la vida de los alumnos en esta materia que es hermosísima, es el cimiento con lo que arranca la palabra del Señor. Y la verdad que para nosotros es un placer tenerlo como profesor y que bueno, siempre esté bien predispuesto a compartir la enseñanza que ha recibido y que bueno, ahora la abierta a nosotros. Así es que muchas gracias. gracias. Quiero decirle a nombre de los alumnos que le agradecemos infinitamente su paciencia y bueno, a todos ustedes, queridos alumnos, que aprovechen cada palabra, cada enseñanza dada. Creo que va a ser de mucha bendición. ¿Ok? Así que les invito, quisiera orar para cerrar esta cursada de manera formal, y poder orar delante de Dios. ¿Puede ser? Vamos a orar. Sí, por Padre, favor. te damos gracias en esta hermosa tarde por permitirnos llegar al final de esta experiencia académica, de esta experiencia de fe. Gracias, oh Señor, por permitirnos disfrutar de estos primeros 5 libros del texto sagrado, en donde podemos conocerte, el Dios de la historia, el Dios, Señor, que manifiestas tu poder creador, todo lo que vos representás, Señor, en nuestras vidas. Gracias te doy por la vida de cada alumno, de cada alumna. Dales de tu espíritu, dales de tu amor y permite que ellos Amén. puedan sentirse motivados con estas enseñanzas. Gracias por la vida del profesor, nuestro pastor Dani. Bendícelo a él, a su familia. Dale siempre de tu gracia. Gracias, Señor, porque él está siempre dispuesto a compartir. Señor, sosténlo en todo momento y que tu gracia le acompañe. Padre bueno y bondadoso, gracias por este tiempo de enseñanza. Cerramos, Señor, esta cursada en tu nombre y pedimos que sigas estando con nosotros, pues te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues si quieren abrir sus micrófonos, hermanos, y agradecer al profesor. Yo Bueno, también muchas gracias. quería agradecerle, pastor, por su esfuerzo para dar estas clases. Fue de mucha bendición, alegría y aprendizaje. Gracias, Sharon. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por la paciencia, pastor. Por, así como le hicimos el aguante, creo que usted tiene más aguante que nosotros, así que muchas gracias, pastor. Gracias. Por favor, ha sido un gusto. El Señor les bendiga. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y estén atentos para su último trabajo final, que es el examen. Así que, y bueno, ya el lunes arrancamos con nuevas materias que ustedes van a tener. Iniciamos un nuevo periodo de aprendizaje, nuevos conocimientos. Vamos a tener ahora Teología Sistemática 2 y tendremos también Plantación de Iglesias. 2 materias muy interesantes que ayudarán a nuestro crecimiento y a nuestro quehacer
como siervos y siervas de Jesucristo. Así que bueno, hermanos, nos vemos el lunes. Que Dios los bendiga, cuídense, abrazotes y bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias, pastor.